Eso es. Haciendo hincapié en la evaluación de intervenciones, porque este es un poco el esquema de lo que pretendo expresar. Recordar que las prioridades de investigación en atención primaria pasan por la evaluación de intervenciones. Esto ya subyace aquí y, entre otras cosas, por eso estamos ahí, pero voy a reforzar un poco esa idea. Segundo, que para saber qué intervenciones deberíamos evaluar, hay un paso previo importantísimo que es, y yo creo que es una propuesta de que hagamos más revisiones sistemáticas, metaanálisis dentro de atención primaria, dentro de Semergen, y sobre todo usando esta metodología nueva, reciente, que es el sistema GRADE o GRADE. Al fin y al cabo, lo que vamos a sacar de aquí es si hay suficiente nivel de evidencia o no sobre las intervenciones que nos planteemos en un momento determinado. Si es suficiente la evidencia, no hará falta que nos metamos a evaluar nada, pero si el nivel de evidencia es insuficiente, entonces es cuando nos podríamos plantear nuevos estudios. Y dentro de estos nuevos estudios, y de esto es de lo que voy a hablar después un poco, tenemos varias posibilidades, no solamente los experimentos, los estudios experimentales que tienen, entre otras cosas, una serie de connotaciones éticas que al final nos complican la vida, sino que tenemos otras alternativas a las que también me referiré. Recordar las prioridades de investigación en atención primaria. Ya en el año 2010 se publicó una serie de artículos en el European Journal of General Practice que nos decían un poco qué es lo que teníamos que hacer en los próximos años. Por ejemplo, nos decían que los estudios descriptivos no van a añadir mucho conocimiento en la mayoría de los países y, sin embargo, tendríamos que intentar hacer más estudios observacionales. Nos recordaban la importancia de los ECAs, de los RCTs, en las siglas inglesas, pero advirtiéndonos que deberíamos intentar aumentar su validez externa. Luego hablaré de eso también. Nos recordaban también que teníamos que evaluar intervenciones, pero dentro de lo que es la práctica clínica habitual, y nos recordaban también que teníamos que hacer estudios observacionales de cohortes, estudios longitudinales, es decir, que ya nos marcaban el camino hace aproximadamente 7 años. Pero si nosotros echamos un vistazo a cosas mucho más recientes, por ejemplo, este es Journal of Clinical Hypertension 2017, top 10 prioridades de investigación en hipertensión. Todas ellas, que son todas estas que hay aquí, son evaluación de intervenciones. Y solamente una de ellas es fármacos. Todo lo demás son intervenciones que no son farmacológicas. Si miramos otra patología, por ejemplo, el ictus cerebral, aquí tenemos también las top 10 prioridades de investigación. Todos son evaluación de intervenciones para recuperar la fatiga, para recuperar el equilibrio, etcétera. Intervenciones que tampoco la mayoría de ellas son farmacológicas. Y si nos vamos a otro aspecto importantísimo de atención primaria, por ejemplo, como puede ser la salud maternal o perinatal, por poner otro ejemplo, aquí tenemos las top 20. Todas ellas son evaluar la efectividad, pero no son intervenciones farmacológicas. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un concepto muy importante, y es que tenemos muchísima tarea, si queremos, en la atención primaria, de intervenciones que ya estamos haciendo y que deben ser evaluadas porque no lo están suficientemente, o intervenciones nuevas para afrontar todo este tipo de problemas como estos que hay aquí. Por lo tanto, evaluación de intervenciones, casi todas no farmacológicas, y sobre todo esta idea fundamental en el contexto real de los servicios de salud. O de lo que se hablará mañana, el Real World Evidence o Pragmatic Trials, que es más o menos el mismo concepto. Vamos a ver cómo podemos afrontar, desde el punto de vista de qué tipos de estudios podemos afrontar para evaluar este tipo de intervenciones. Este es un pequeño resumen, muy conocido por todos, pero que simplemente es para refrescar un poco las ideas. Estudios descriptivos, estudios explicativos.
Aquí ya tenemos una hipótesis que contrastar, que generalmente es buscar una asociación o una relación causal entre cosas, por ejemplo, entre una intervención y un efecto. Estos estudios explicativos pueden ser observacionales o experimentales. Esta idea es importante recordarla, tenerla clara, porque después vamos a hablar bastante de esto. Imaginemos una intervención, evaluar una intervención, el estudio será observacional si esa intervención está ocurriendo de forma espontánea en el sistema sanitario, porque la han recomendado los médicos. Y entonces nosotros lo único que haremos será ir a buscarla, ir a buscar los pacientes que están recibiendo la intervención porque se lo han mandado sus médicos. En cambio, en los estudios experimentales, la intervención ocurrirá porque la decidiremos nosotros, que somos los investigadores. Esta es la parte, digamos, experimental. Estos estudios experimentales, como sabéis perfectamente, controlados y no controlados. Los controlados, los que tienen un grupo control para la comparación, puede ser al azar o puede ser no aleatorio. Estos son los mejores, los ECAs. Estos de aquí, los no controlados o los controlados pero no aleatorizados, es lo que hemos estado llamando siempre estudios cuasi experimentales. Ahora veréis que con este término hay unos matices muy importantes y muy recientes a los que me voy a referir ahora a continuación. Aquí abajo está la escala de la evidencia. Menos evidencia, más evidencia. Esto ya nos da una idea de que si lo que queremos es hacer investigación que proporcione fuerte evidencia, pues ya sabemos más o menos hacia dónde nos tendríamos que ir, y esa es la razón por la cual pues, nos están diciendo que procuremos hacer estudios más de este tipo. Sigo recordando algunos conceptos que todos tenemos. Cuando nos planteamos los tipos de estudios, siempre les ponemos 4 apellidos. Según su propósito, ya lo hemos dicho, descriptivo o explicativo o analítico, que es lo mismo. Según la secuencia temporal, es decir, según que midamos cosas en un único momento del tiempo o en más, transversales y longitudinales. Según que provoquemos nosotros la intervención o no, observacionales y experimentales, y según cuándo ocurren los hechos que medimos, entonces prospectivos, cuando todavía no han ocurrido, cuando diseñamos el estudio, y retrospectivos, cuando son cosas pasadas que vamos a recoger seguramente en las historias clínicas. Y esta diapositiva es para mí uno de los más importantes conceptos de la investigación, que es la validez del estudio que hagamos, que tiene mucho que ver con los sesgos. Hay 3 tipos básicos de sesgos, como sabéis, todas estas cosas las sabemos todos, pero es simplemente por recordarlas un poco. Sesgo de selección tiene que ver con la representatividad de la muestra. Es decir, si nosotros hacemos un estudio en el cual los pacientes que estudiamos están muy seleccionados y no son similares a los pacientes reales, entonces tenemos un problema de un sesgo de selección, porque a nosotros lo que nos interesa es cosas que podamos aplicar a los pacientes. Sesgo de información o clasificación son las mediciones, esas cosas que medimos con las escalas, con el chat, con las analíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sesgo de confusión, que es el más sibilino y el que nos da siempre más quebraderos de cabeza. El sesgo de confusión es que haya factores de confusión, es decir, que pensemos que el resultado, por ejemplo, la mejoría que hemos observado tras hacer una intervención, que pensemos que esa mejoría es debida a la intervención, cuando no sea verdad, y sea debida a otros factores de confusión que estaban por ahí y que han provocado ese efecto. Esta es la confusión y esto es una de las cosas que más nos ocupa después cuando tenemos que analizar los datos, etcétera. Pues bien, estos 3 tipos de sesgos tienen que ver con el concepto de la validez del estudio. El estudio es válido cuando no está sesgado, aquí habría un sesgo en estas mediciones porque la verdad es esta, esto es un sesgo. El estudio sería válido si no hay sesgos. Y hay 2 tipos de validez. Validez externa, que es la que tiene que ver con este sesgo de selección, y la validez interna, que tiene que ver con estos 2. ¿Qué pasa si no hay validez externa? Pues que los resultados no serán aplicables a los pacientes reales. ¿Qué pasa si no hay validez interna?
Pues que las conclusiones son erróneas. Y habremos obtenido, por ejemplo, que la intervención funciona cuando realmente no funcione o al revés. Nosotros, lógicamente, lo que tenemos es que intentar evitar todos este tipo de sesgos. Y vamos a ver muy rápidamente estos son todos estudios descriptivos, vamos a ver distintos tipos. Aquí tenéis los 4 apellidos, en todos los estudios, los 4 apellidos. Transversal, prospectivo, siempre van a ir todos sobre ejercicio físico y calidad de vida. Sería saber cuánto ejercicio hacen y qué calidad de vida tienen los pacientes. Esto lo podíamos hacer retrospectivo, con datos que tuviéramos en la historia clínica. Podríamos hacerlo longitudinal, repitiendo los cortes en distintos momentos, con lo cual añadiríamos esto muy interesante, que es cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo. Todo lo que hagamos en esta parte de aquí, en el pasado, es más fácil, pero puede tener sesgos de información, sesgos de medición. ¿Por qué? Porque toda esta información que manejemos está ya recogida en las historias clínicas, no sabemos en qué condiciones. Esta otra que esté por esta parte la podemos supervisar en directo nosotros y podemos recogerla con la calidad que queramos. Y luego aquí hay este concepto que ya lo adelanto, y es que trabajar en esta zona nos permite trabajar con grandes cantidades de datos, que se nos escaparían completamente si tuviéramos que hacerlo con nuestros propios pacientes. Esto es algo que creo que se va a hablar también en estas jornadas, Big Data. Aquí luego pondré algunos ejemplos de estudios de este tipo, con los cuales se pueden hacer estudios con tamaños muestrales enormes y con una cierta facilidad. Cuando llevamos esto al terreno de los estudios explicativos, aquí ya no estamos buscando describir el ejercicio y describir la calidad de vida, sino ver si hay relación entre ambas cosas, pues podemos hacer estudios transversales analíticos y prospectivos, como sería ver si hay asociación entre estas dos cosas, lo podíamos hacer también así. Este tipo de estudios tienen el inconveniente de que no se sabe qué es antes, si el huevo o la gallina, no sabemos si la gente hace más ejercicio porque está mejor o está mejor porque hace más ejercicio. Para eso tenemos que pasar a este otro tipo de estudios longitudinales. Este sería, por ejemplo, un estudio de cohortes, un estudio observacional, longitudinal, prospectivo de cohortes. Buscaríamos personas que hacen ejercicio porque quieren y otras personas que no lo hacen. Y veríamos cómo al cabo del tiempo su calidad de vida va mejorando, que esa es la hipótesis que nosotros tendríamos. Esto mismo lo podríamos hacer así, con datos guardados. De esta manera podríamos hacerlo con millones de personas, si quisiéramos, si las tuviéramos en las bases de datos. Si lo tenemos que hacer así, pues lo tendremos que hacer con la cohorte que podamos reunir, que podrán ser, en el mejor de los casos, unos cientos o unos miles de personas. También lo podemos hacer al revés. Este otro tipo de estudio, que sería buscar personas que tienen buena calidad de vida o mala calidad de vida y ver qué cantidad de ejercicio han hecho en el pasado, preguntarles que nos recuerden cuánto ejercicio ha hecho usted en el pasado. Este es un estudio también observacional, retrospectivo, sobre todo este es completamente retrospectivo y es un estudio de casos y controles. Este es uno de los estudios que yo recomiendo mucho que se hagan en atención primaria porque son relativamente fáciles. Mientras que en un estudio de este tipo, este seguimiento tiene que ser largo muchas veces de años. En cambio, aquí no se tarda nada porque este seguimiento hacia atrás, este recuerdo se hace con la mente, no pasa tiempo físico. Y por lo tanto, en unas pocas semanas nosotros podríamos hacer estudios de este tipo, mientras que estos estudios de cohortes nos llevan mucho más tiempo. Hasta aquí, todo lo que hemos visto aquí es observacional. ¿Por qué? Porque estos ejercicios físicos los hacen las personas porque quieren. Ahora entraríamos en este último, que es el experimental, en el cual lo que vamos a hacer es formar dos grupos de personas
Y a estos les vamos a hacer nosotros que hagan ejercicio, les vamos a someter a un programa de ejercicio físico. Eso es lo que caracteriza a un estudio experimental. Este estudio experimental, si lo formamos al azar, sería aleatorizado, si no, no sería aleatorizado. En este momento no me voy a detener más porque ahora presentaremos algunos ejemplos. Este, en principio, es el único tipo de estudio que puede establecer relaciones causales. Al menos es lo que pensábamos hasta ahora, pero ahora veréis cómo en este mismo año, 2017, se han publicado una serie de artículos en revistas especializadas que nos dicen que este tipo de estudios, cualquiera de estos que hay aquí, en determinadas condiciones pueden ser tan fiables y tan válidos como estos, con la diferencia de que estos de aquí no son experimentales y por lo tanto no tienen los problemas éticos de los estudios experimentales. Y además, muchas veces los podemos hacer con muestras muchísimo más grandes que lo que nos cuesta hacer los ECAs. Esta es una idea, como digo, muy reciente y que voy a desarrollar ahora a continuación. Empezamos por los ECAs, por los estudios experimentales. Los estudios experimentales es un modelo que no me voy a detener mucho porque todos lo conocemos bastante bien. Solamente recordar que estos son diabéticos, vamos a hacer una intervención educativa y control para ver si mejora la hemoglobina glicada. Estos estudios, primero, esta intervención es provocada por nosotros, no está ocurriendo de forma espontánea, por eso son experimentales. Segundo, si es aleatorizado, es este grupo y este son idénticos al principio. Este es el único tipo de estudio con el que podemos conseguir estar seguros de eso. Por lo tanto, como son idénticos al principio, solo se van a diferenciar en una cosa, que es en la educación. Luego, todo lo que pase después no puede ser nada más que culpa de la educación, ¿no? Por eso estos estudios son el gold estándar. Son estudios en los que no hay confusión porque no hay ninguna diferencia entre este grupo y este. Los factores de confusión serían diferencias que hubiera entre los grupos y que afectaran a la hemoglobina glicada, esos serían los factores de confusión. Y, por tanto, son estudios que, si están bien hechos, tienen una estupenda validez interna, datos muy fiables. Pero tienen un punto débil, que es que la validez externa puede ser dudosa. ¿Por qué? Pues porque esto es una crítica que hemos oído muchísimas veces a los estudios con fármacos, se selecciona mucho a los pacientes, se selecciona mucho las condiciones en las que reciben los tratamientos y entonces resulta que no se hacen en el mundo real la mayoría de los ensayos clínicos. Así que este es un punto débil de estos estudios. Luego veremos cómo podremos solucionar eso. Y además, el problema es que muchas veces, aunque quisiéramos, no podríamos hacerlos, los ECAs. Por ejemplo, no podríamos hacerlos cuando ocurre este concepto que se llama equipoise en inglés. La traducción viene a ser equilibrio. Equipoise es que nosotros sabemos que la probabilidad de que funcione este tratamiento y este es la misma. Porque si partiéramos ya de saber que este tratamiento es mejor, entonces no tendría sentido que nos autorizaran a hacer un ensayo clínico. Si hay pruebas previas de que el tratamiento este funciona, no nos dejarían hacer un ensayo clínico. El ensayo clínico tiene sentido cuando hay incertidumbre total, no sabemos. Otra cosa es que tengamos una hipótesis, pero la hipótesis no son pruebas. La hipótesis es que nosotros pensamos, es una sospecha que después veremos si se comprueba o no. Pues bien, cuando no hay este equipoise, en principio los ensayos clínicos no serían éticos y por lo tanto no nos los autorizarían. Eso quiere decir que no podríamos hacer muchos de los estudios que hacemos, por ejemplo, en la fase 4, que ahora veremos, ¿no? Porque esos fármacos ya se sabe que funcionan. También por otras razones no se pueden hacer a veces los ensayos clínicos. Por ejemplo, cuando las intervenciones no son a nivel individual. Imaginaros una intervención que sea los medios de comunicación para mejorar los estilos de vida.
Tú no puedes aislar a un ciudadano para que no oiga la radio ni vea la televisión, sino que todos los que estén inmersos en esa zona lo oirán. Por lo tanto, no se puede aleatorizar. Entonces, cuando se tienen que evaluar ese tipo de intervenciones, no es posible hacer ensayos aleatorizados. Por eso, por todas estas razones, nos vendría muy bien tener una alternativa, y la alternativa excelente es esta de la que me voy a referir ahora, que son los cuasi-experimentos. Antes de eso, recordaros todo el largo recorrido de los ensayos clínicos, fase preclínica, fase 1, primera prueba en humanos, voluntarios sanos, farmacocinética, farmacodinámica, fase 2, dosis-respuesta, seguridad, en pacientes ya. Fase 3 es la última fase antes de la comercialización, donde ya se prueba en pacientes y se comparan unos tratamientos con otros. Y una vez que ya está aprobado el medicamento, viene la fase 4. En la fase 4 podemos hacer muchas cosas, pero a nosotros lo que nos interesa, sobre todo en atención primaria, sería esta idea de hacer más ensayos con ese fármaco o con esa intervención, pero pragmáticos, es decir, en números elevados de pacientes y en las condiciones reales de la práctica clínica, porque esa sería la manera de saber si funcionan o no. Hay estudios publicados muy interesantes que muestran la diferencia que hay cuando se hacen los estudios en estas condiciones ideales, a lo que llamamos eficacia, que cuando se hacen en condiciones reales, que sería la efectividad. Nosotros, lógicamente, nuestra intención sería sobre todo trabajar en esta fase de aquí. E incluso existe un termómetro, un barómetro, para saber hasta qué punto los estudios son más o menos pragmáticos. Esta es esta escala que se llama la PRECIS 2 Tool, que esta es muy reciente, la publicaron en el British Medical Journal hace un par de años, y entonces hay 9 esferas que se puntúan, y según que tenga más puntos, por ejemplo, este estudio rojo es mucho más pragmático que este azul, que es mucho más explicativo, es decir, este es más de eficacia y este es más de efectividad, de manera que tenemos incluso una herramienta para medir eso. Vamos a pasar ahora a una de las cosas que yo creo más interesantes, porque es más novedosa, que es a los cuasi-experimentos. No sé si recordáis que cuando he explicado el esquema ese de todos los estudios, os he dicho, llamábamos estudios casi experimentales a unos que había por ahí, que eran experimentales, pero o bien no controlados o bien no aleatorizados. El concepto de cuasi-experimento no es ese. Los cuasi-experimentos no son estudios experimentales, son estudios observacionales. Así es como lo han definido en una serie de artículos publicados en el Journal of Clinical Epidemiology este mismo año. Todos ellos son 12 o 13 artículos que hablan específicamente de este tipo de cuasi-experimentos. Son estudios observacionales. Y esto ya nos introduce un elemento importantísimo que os decía antes, y es que no son experimentales y por lo tanto no tienen los problemas éticos de los estudios experimentales. Estos serían equivalentes a lo que llamamos los estudios observacionales posautorización, que a veces nos los catalogan así los estudios que hacemos. Pero, si además de ser observacionales tienen esta condición, esto es una cosa un poco técnica, que ahora lo explicaré con el ejemplo, y es que la intervención tiene que ser una variable exógena. Ahora os explicaré lo que es eso. Tampoco voy a meterme en muchas, porque, en fin, son cosas que tienen más bien un aspecto estadístico, ¿no? Veamos el ejemplo. Los diabéticos, un centro de salud donde se utiliza esa intervención educativa, pues porque lo decidieron en su momento y a todos los diabéticos les hacen la intervención educativa. Y otro centro en la que no se hace. Ese sería el control. Fijaros que aquí no hay aleatorización y la intervención educativa se está haciendo de forma espontánea.
podríamos organizar el estudio de esta manera y ver a largo plazo qué ocurre con las hemoglobinas glicadas en un caso y en otro, cómo están al principio y cómo están al final, al cabo del tiempo que se mantenga esa situación. Este es un estudio observacional y ¿sería un cuasi experimento o no? Pues depende. ¿De qué depende? Depende de que esta intervención, el hecho de que estos estén recibiendo la intervención, no haya sido motivado por sus niveles de hemoglobina. Es decir, que la intervención, el hecho de recibirla, no tiene que estar relacionado con el efecto. Si es así, y no hay además otras diferencias importantes entre los grupos, y entonces la intervención sería esta variable exógena, entonces esto sería un cuasi experimento. ¿Y qué significa que sea un cuasi experimento? Significa que es igual de fiable que un ECA desde el punto de la validez interna, mucho mejor desde el punto de la validez externa, porque esto lo podemos hacer con pacientes reales, en el contexto real, en cambio en el ECA no. Podemos hacerlo con tamaños muestrales mucho más grandes y, por lo tanto, esta es una opción que cada vez más se está recomendando que hagamos. Fijaros en las conclusiones de esta serie de trabajos que os digo. Mayor validez externa, evitan las amenazas a la validez interna, se pueden ver resultados a más largo plazo, de forma más rápida, a costo menor y deben considerarse e integrarse en las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Así que aquí tenemos un terreno todavía muy incipiente, porque esta idea, como digo, se está desarrollando actualmente, pero que en el futuro merecerá la pena que nos detengamos en ella. Y esto sería un estudio observacional normal y corriente, que es igual que el anterior. Lo único que pasa es que esta intervención no sería una variable exógena, estaría relacionada con la hemoglobina glicada y entonces lo que tendríamos sería un estudio de cohortes normal y corriente. Nada menos, es decir, eso no es decir que no tenemos nada, porque un estudio de cohortes es un estudio en el cual puede haber diferencias entre los grupos, etcétera, pero eso sabemos manejarlo también. Nosotros sabemos cómo manejar los factores de confusión también y de este tipo de estudios, si están bien hechos, también se pueden sacar conclusiones importantes. Muy rápidamente, algún ejemplo de estudio experimental. Aquí prácticamente no me voy a detener mucho porque ya lo hemos visto. Solamente este estudio lo pongo muchas veces como ejemplo para que se vea que un estudio muy sencillo, que es una intervención de Tai Chi frente al tratamiento habitual en pacientes con fibromialgia 33 y 33, con un seguimiento de prácticamente 24 semanas, es perfectamente factible en atención primaria, por ejemplo, y este estudio pues es un estudio que está publicado en el New England Journal of Medicine, de manera que si se hacen cosas relativamente sencillas y asequibles como estas, pues no hay ningún problema especial en hacerlas. Está perfectamente al alcance, con la condición de que tengamos pacientes de este tipo, claro, esta sería la limitación. Ahora, más ejemplos. Estos son estudios que podrían ser cuasi experimentos, pero además los he mirado todos para que sean hechos con Big Data, con gran número de pacientes. Fijaros, esto está hecho con registros electrónicos con 4.000 pacientes en el Reino Unido. De aquí han sacado los que tienen bronquiectasias, los que no los tienen. Todo esto es datos pasados, el presente estaría aquí. Bronquiectasias, no bronquiectasias. Han hecho un seguimiento de los propios datos retrospectivos durante 5 años y han visto la incidencia de eventos, nada menos que 40.000 eventos coronarios y 41.000 ictus. Este es un tipo de estudio que, si lo hacemos bien, podría estar también a nuestro alcance. O este otro, por ejemplo. Registros electrónicos de atención primaria, mujeres mayores de 40 años, los casos de cérvix, de cáncer de cérvix que se hayan detectado en un determinado periodo, mujeres
que no han tenido ese cáncer de cervix, pareadas por edad, médico, etcétera, y retrospectivamente buscar si han tenido alguna de estas factores que se busca, factores de riesgo para haber tenido el cáncer de cervix. Otro tipo de estudio. Hay algunos más, pero yo creo que vamos a ir a la última parte que me interesa mucho resaltar. Decía, si nos planteáramos evaluar intervenciones, ¿qué intervenciones tendríamos que evaluar? Pues tendríamos que entrar en este terreno y concretamente en este sistema GRADE o GRADE, que se llama Grading of Recommendation Assessment, Development and Evaluation. Este es un sistema relativamente novedoso, tiene unos pocos años de vida y es el que se está empezando a utilizar en muchas partes. ¿En qué consiste esto? Ante una pregunta de, por ejemplo, imaginaros los alimentos probióticos sirven para mejorar la situación de los diabéticos. Imaginaros ese tema, ¿no? Que sería un tema que entraría de lleno en nuestro terreno. A partir de ahí, nosotros podríamos hacer la revisión sistemática. Es una revisión exhaustiva en la que hay que buscar todo lo que se ha publicado. Para esto hay una metodología PRISMA. Para eso es muy importante poder fabricar bien la cadena de búsqueda. Obtendríamos todos los estudios. Todo esto es una metodología perfectamente reproducible. Y a partir de obtener todos estos estudios, que aquí es donde nos pararíamos ya en una revisión normal de la bibliografía, en lo que llamamos una revisión narrativa. Aquí simplemente comentaríamos qué nos ha salido aquí, etcétera, pero en una revisión sistemática seguimos y evaluamos el riesgo de sesgo de cada estudio. Evaluamos el riesgo del sesgo del conjunto de estudios. Aquí es donde entra esta metodología GRADE, que evalúa una serie de apartados. El resultado final es que decimos qué grado de evidencia hay sobre eso. Y este sería el punto de partida para que nosotros nos pudiéramos plantear en el caso de que el grado de evidencia sea baja. Aquí tenéis un ejemplo. Por cierto, esta metodología GRADE nos la recomiendan ya desde hace unos años. El propio sistema nuestro de salud, en las guías de salud, nos dicen que para evaluación y síntesis de la evidencia utilicemos esta metodología GRADE. Un ejemplo que es este de los probióticos en pacientes con diabetes. Cuando se hace la revisión se parte de haber encontrado 325 estudios, de los cuales después de revisarlos quedan 11 para hacer el análisis de la evidencia. Estos 11 estudios aquí en esta tabla se describen, cómo son, etcétera. Entre otras cosas, los tamaños muestrales. Fijaros que todos estos estudios son tamaños muestrales muy pequeños, no hay ninguno que supere prácticamente casi los 60 pacientes en cada grupo. Pero lo más interesante es que después hay que evaluar la calidad de la evidencia que proporcionan. Por ejemplo, en los probióticos, para mejorar la glucemia basal, para mejorar la hemoglobina glicada, los niveles de insulina, el índice HOMA, etcétera. Por ejemplo, para esta hay 10 estudios, que son todos ECAs, graves riesgos de sesgos, calidad de la evidencia baja. Hay 10 estudios, pero seguramente es como si no los hubiera. Esto, por ejemplo, sería un motivo para decir, oye, hay que hacer algún estudio mejor que los que hay para intentar aumentar ese nivel de evidencia. Sobre los otros outcome, porque cada outcome es una revisión de la evidencia distinta, hay distintos estudios, etcétera, y el grado de evidencia puede ser diferente. Yo creo que este debería ser el punto de partida en el cual nosotros podríamos trabajar e ir generando necesidades de investigación en este terreno. Luego de estas revisiones de la evidencia salen todos estos resultados, todos estos metaanálisis que ya conocemos, pero la cuestión es que resultados de estos siempre podemos sacar, pero si resulta que los estudios esos tienen graves riesgos de sesgos, como hemos visto, ¿qué interés o qué aplicabilidad tienen esos resultados? Esta es la cuestión, ¿no?
Bueno, termino. Tenemos, en fin, estupendos y grandes estudios y no tendremos que renunciar a estas líneas, pero yo sugeriría que incluyéramos también unos grupos o una actividad de revisiones sistemáticas en este sentido que yo lo he dicho, y también un grupo o grupos que se empiecen a plantear también este tipo de evaluación, de este tipo de intervenciones y con este tipo de metodología. Y nada más, muchas gracias.